Obrigado, Sebastião, Pancho, por aceitarem conversar hoje, falar um pouco sobre o projeto Carasur. Pessoal, eu estou aqui com Sebastião Zucardi e com Pancho Bugalo. Eles são produtores. O Sebastião vocês já conhecem de outros projetos e outras entrevistas que a gente já fez, e outros vinhos que a gente já degustou, mas eles têm um projeto lindo em conjunto chamado Carasur, e eu vou deixar para eles explicarem o que é Carasur, e daí a gente vai desenvolvendo. E como nasceu esse projeto, que na verdade é fruto de uma amizade. E uma das coisas mais bonitas que eu achei na história de vocês tem esse conceito da amizade, um conceito de resgate, um conceito de cuidado com a natureza. Então, é um projeto que eu tenho acompanhado há bastante tempo. Estou muito feliz, de poder conversar com vocês hoje. Sejam bem-vindos. Bueno, gracias. Gracias por invitarnos y por darnos este espacio para contar lo que hacemos y contar de este lugar en el que vivimos y elaboramos vinos. No, gracias, Cristian. Y la verdad que, como decías, Cara Azul es un proyecto muy especial en Argentina porque a mí me gusta definirlo como un proyecto de rescate. Un proyecto que empezamos con Pancho en el 2012, y el concepto de rescate es que el valle donde vive Pancho y donde cultivamos hoy era un valle olvidado dentro de Argentina, donde no se era tenido en cuenta ni mirado con valor realmente cualitativo. Entonces el primer trabajo fue, bueno, empezar a hacer vino de este lugar. La segunda dimensión de rescate es que porque este lugar quedó aislado, está lleno de viñas viejas, lleno de viñedos de más de 80 años. Entonces fue rescatar viñas que habían sobrevivido gracias al cariño de alguna gente que las cuidó, pero estaban en algún punto en una situación de declive, y empezamos una recuperación de viñedos viejos. Y la tercera dimensión del rescate es de variedades criollas. Cara Sur fue el primer vino que embotelló variedades criollas, fuera del torrontés, pero recuperando toda la diversidad de las variedades criollas, que hoy es un gran movimiento en Argentina. Y este es, en Argentina, quizás el patrimonio más grande de variedades criollas que hay. Sí, yo creo que a eso se suma bueno, lo que comentabas recién, que somos cuatro amigos, dos familias, y que inicialmente la idea fue hacer vinos juntos y hacer vinos de este valle para ponerlo en valor y para comunicarlo. El camino que fuimos recorriendo nos llevó hasta Viñas Viejas y a conocer estas variedades, que hoy son un poco el foco del proyecto, y que hoy están siendo también parte del patrimonio que Argentina está empezando a valorizar, ¿no? Con la Listán Prieto o criolla chica, como llamamos nosotros en Argentina, como abanderada, y a toda su descendencia como no sé, otra oferta de vinos también que se hacen en Sudamérica, y que, bueno, y que van creciendo y que van protegiendo materiales muy antiguos, una genética muy antigua. Y bueno, nosotros somos un poco parte de todo ese movimiento, con la suerte de estar en un lugar que es muy especial, que es el Valle Calingasta, y que tiene condiciones climáticas, geológicas y de cantidad y calidad de agua muy buenas. Entonces, como que en este lugar se ha juntado un lugar cualitativo, posibilidades de hacer viticultura, viña antigua que se cuidó y que sigue siendo productiva. Y bueno, y nosotros que hemos decidido encarar nuestro proyecto también de vida y productivo en este lugar. Muito bem. Sebastián, sempre que presenta otros vinos, presenta con un mapa y habla de los ríos, de las pendientes, del suelo. ¿Me explica un poco qué ha visto de especial en este hábitat donde está Carasur? Este es un valle diferente al Valle de Uco, porque es un valle que corre ¿cómo decirlo?, en posición
norte-sur y Ok. está realmente rodeado de dos cadenas montañosas, la precordillera hacia el este y la cordillera frontal hacia el oeste. O sea que cuando entramos acá estamos en un valle perfecto, donde el río corre entre estas dos cadenas montañosas, pero estamos muy aislados, estamos realmente cuando uno mira un mapa, estamos lejos de absolutamente todo, por eso también este valle no se desarrolló por la dificultad que tiene en dónde se encuentra enclavado, aislado y está alto. Está entre los 1500 y los 1650, 1700 metros de Eh, altura. Es Este es uno mucho, de ¿eh? sí, es muy alto. Nosotros tenemos viñedos entre 1500 y 1650 metros y este es un valle que es uno, también es un desierto. Es un desierto donde llueve muchísimo menos que, por ejemplo, en Mendoza, en el Valle de Uco. Para que tengas una idea, acá no tenemos que hacer ningún tratamiento contra hongos. No, no tenemos que hacer ninguna aplicación ni de cobre ni de azufre. Entonces, no dejamos de estar en un clima continental influenciado por la cordillera de los Andes, pero ya nos metemos a hablar de valles intercordilleranos, que en nuestra zona, cuando te vas al Valle de Uco, eso no es posible. Nosotros cultivamos en el pedemonte de la cordillera de los Andes. O sea que este lugar tiene características muy particulares. Es un lugar intenso, todo es intenso. La luz, el viento, las temperaturas, los inviernos acá son realmente extremos, pero bueno, esa condición también lo ha hecho único. Ese es un poco también el clima de montaña, ¿no? Que un poco representa a la viticultura que se hace en Argentina y este lugar, digamos, también es un lugar de montaña o un valle de montaña desértico, bien aislado, bien alto y muy extremo tanto en el sol del verano como en el frío del invierno o en la amplitud del día. Y un poco, no sé, yo creo que el proyecto a través de estas variedades y de estas viñas viejas, también un poco busca el camino de interpretar todo eso, ¿no? No, más allá de trabajar viña vieja y a través de esas viñas, variedades criollas, em, yo creo que también hacemos mucho foco en este lugar y en entender cómo es este lugar y, bueno, y con los recursos nuestros, que son estas viñas, interpretarlo. Y además de las viñas, yo he leído que hay cultivo de frutales también y algunas otras cosas. La región vive de... ¿Qué es la base económica de la región? Porque el tema de vino está a desarrollarse, ¿no? Con usted como pioneros quizá, en poner ese vino en un patamar más calitativo más elevado, porque creo que lo vino antes sería algo de subsistencia, ¿no? De consumo más de la población y algo así, no un tema pensado como industria de exportación o de desarrollo económico masivo, ¿no? El, La viticultura que trabaja puntualmente Cara Sur es una viticultura que tiene más de 80 años y que creció y que tuvo su etapa más importante en la época que Argentina tomaba 100 litros per cápita y tenía un mercado interno muy Ok. potente, ¿no? Entonces, eh, la herencia vitivinícola que nosotros trabajamos viene de ese recorrido. Después todo eso desapareció, quedó únicamente un lugar que se llama Hilario, que es donde están nuestras viñas, y el resto del valle perdió toda esa viticultura. A partir del año 2000 eso se fue recuperando y prácticamente del 2010 a hoy se ha triplicado la cantidad, la superficie plantada, que igual sigue siendo pequeño, ahora hay 350 hectáreas plantadas y la viticultura y el vino y sobre todo la actividad turística alrededor del vino probablemente sea una de las pocas oportunidades de desarrollo que tenemos nosotros como región. Hoy hay una actividad turística creciendo, una actividad relacionada con el vino creciendo. San Juan es una provincia que tiene mucha dependencia del Estado igual, así que
Hoy quizás la fuente de trabajo más grande es el Estado, educación, salud, Sí. ejército, etcétera. Pero yo creo que como oportunidad real de desarrollo hoy del Valle de Calingasta es la viticultura y el turismo, digamos, y la gastronomía enlazado con eso. Pasa Y que para Calingas, entender, una cosa, para perdón, entender, es un lugar chico. O sea, sí, 10.000 habitantes en todo el valle. o sea, es un lugar y cuando uno viene es un lugar rural. Y esa es la magia de este lugar. Llegás a algo, venís por el desierto, para venir desde Mendoza hay que recorrer 50 kilómetros de tierra, por ejemplo, en ok. un parte del camino, donde ves guanacos, donde llegás y entrás a un lugar rural, donde la agricultura no es una agricultura extensiva, sino que es lo que las familias hacen para poder vivir acá. Entonces te vas a encontrar con frutales, va a haber muchos frutales como membrillos, sobre todo antes había más manzana también en el valle porque se supo hacer sidra en este valle Ok. durante mucho tiempo. Y después aparece también horticultura, pero coincido un poco con lo que cuenta Pancho, de que sin duda la fuerza está en el turismo, por la unicidad que tiene el lugar. ¿Cuánto tiempo estás de si alguien, un brasileño vaya a Mendoza y quiere visitar Calingasta, cuánto tiempo están de distancia? Mira, podés volar a Mendoza o a San Juan y de ahí Ok. son aproximadamente unas 3 horas hasta llegar. Lo que pasa es que el camino es espectacular porque te tenés que meter entre la montaña, te tenés que meter entre la precordillera y la cordillera frontal. Entonces es un paisaje realmente espectacular y súper agreste, lo que te contaba, qué sé yo, hoy en el camino cuando yo venía para acá debo haber visto 30 guanacos al costado de Increíble. la ruta. Y Y, eso. y, y tiene cómo una persona va, ¿dónde hay habitaciones, hay hoteles buenos? ¿Cómo pasa hoy eso? Hay Barrial, el Valle de Calingasta tiene tres localidades principales. Barrial es la más grande, que es la que está más al sur, es la que está más cerca de Mendoza, y es donde es la principal localidad con desarrollo turístico. Y Ok. hay varios lugares para hospedarse, en formato más posadas. Hay una muy bonita que se llama Paso de los Patos, que es generalmente con la que nosotros trabajamos como proyecto. Y nada, digamos, es un lugar hermoso, realmente hermoso, el servicio es muy bueno, puede venir una persona muy pretenciosa y pasarlo muy bien. El lugar es Sí, realmente fabuloso. el lujo no es el lujo en Sí. términos de lo que podemos pensar de un hotel 5 estrellas, sino el lujo es el lugar. El cielo acá es una cosa de locos. Está ahí dos observatorios muy importantes astronómicos de Argentina, acá cerca, porque el cielo por la sequedad, por la altura, es impresionante. Quizás de los mejores cielos que yo he visto en mi vida. Ah, qué increíble. Bueno, Hay todo un ¿y cómo? turismo, perdón, Ah, un turismo perdón. gastronómico, un turismo que está relacionado con el cielo. Hay tres observatorios, hay Ah, un es parque nacional increíble. muy grande, así que hay un vínculo muy grande con el turismo del cielo y el lugar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y cómo un tipo que es un alpinista que sube montaña se unió a otro que hace furos en la tierra todo el tiempo? ¿Cómo se encontraron? La universidad. Yo soy acá de Barrial y me fui a estudiar a Mendoza agronomía. Bueno, y el Seba estudió en Mendoza agronomía y Ah, somos amigos de la Facu. qué bueno, qué Pero bueno. lo que decías es importante, digo, mucho de la cultura de este lugar está relacionada a la cordillera y Pancho, digo, escalan y es parte Hay mucha de la economía local que recién preguntabas, que hay mucha ganadería Ok, eh, de veranada que se llama, que es, sí. digamos, en la temporada suben los animales a la montaña, que es todo para consumo interno. Así que hay mucha huerta. Las familias acá son muy sencillas, como que la vida en el pueblo, en todo el valle es muy sencilla y hay mucho, es un valle que si bien los inviernos son muy crueles y absolutamente no hay nada, los veranos son muy generosos, entonces hay toda una cultura de producción de alimentos muy grande, entonces eh, se vive con poco.
Ay, Así qué que bueno. hay una economía de subsistencia muy antigua que hoy sigue vigente y la gente como que prioriza mucho su calidad de vida. Entonces, digamos, como que hay una armonía relacionada con eso que también tiene que ver con la cultura. Yo creo que en la mirada de este proyecto y de otros proyectos que están también hoy desarrollándose en el Valle, esa identidad está bastante clara. Y bueno, y el desafío grande es todo esto que te estamos contando, poder llevarlo a los vinos y poder comunicarlo a través del vino. Y por eso también tener un turismo receptivo y poder recibir gente en este lugar es como que es lo que termina de conectar toda esta interpretación. Y Pancho, ¿usted ya tenía algunos viñedos y empezaron desde ahí o identificaron viñedos y para iniciar? ¿Cómo pasó eso? No, yo me fui a los 17 años a estudiar a Mendoza sin tener idea que había viñedo en Calingasta, porque la actividad vitivinícola en esos momentos no estaba muy relegada a estas viñas viejas que estaban escondidas en un paraje que estaba perdido y olvidado y que se cosechaban en vendimia y se vendían a San Juan y todo eso ocurría en una semana al año. Y que además era una semana al año en que yo estaba en la montaña, porque yo, digamos, mi vida de adolescente era de diciembre a marzo estar en la montaña, así que era algo que yo nunca lo había visto. Y eso que mi familia está relacionado con la agricultura, pero nunca había tenido una relación con la viticultura. No estudié agronomía para hacer vino. Me encontré con el vino en Mendoza, en la universidad, una universidad que, bueno, muchos de mis compañeros son bodegueros de familias de viticultores y de bodegueros, entonces, nada, ahí se prendió, nada, esta pasión que después, bueno, hoy es lo que hacemos. Yo venía de vacaciones a Barreal, venía a visitarlo a Pancho y a compartir tiempo acá. Y bueno, Pancho ya estaba haciendo un vino y le propuse ayudar o ser parte del proyecto, pero la locura fue cuando vi las plantas. Ahí fue como era ciencia ficción, o sea, es ciencia ficción. Son viñedos de 80 a 100 años con unos troncos espectaculares. Realmente ahí es cuando dijimos, bueno, este proyecto tiene un sentido y una fuerza, y nos fuimos convenciendo a medida que íbamos avanzando. Ahora, tuvimos un trabajo duro porque primero tuvimos que empezar a alquilar los viñedos viejos, o primero que nos vendan la Ah, uva, después alquilar los viñedos viejos, empezar a mejorar esos viñedos viejos porque realmente estaban poco mantenidos, o sea, se regaban, pero no se cuidaba nada de la estructura. Y hasta hoy que logramos comprar nuestros viñedos, o sea, hoy estos viñedos viejos que son el patrimonio del valle y que son la esencia y el centro del proyecto, pudimos comprar y ya son viñedos propios. Pero eso nos llevó 10 años, todo esto que te estamos contando. Y 10 años donde algo que no tenía valor nosotros lo valorizamos y después lo tuvimos que tener al valor que nosotros le habíamos dado. eh, no, Sale mejor hacer vino que los negocios, digamos, Sí. claramente. sí, sí, pero bueno, es una parte del precio de hacer negocios y pasión al mismo tiempo, ¿no? Y creo que la motivación que siento en ustedes es una motivación que va mucho adelante del negocio. Son amigos haciendo algo que acreditan que puede llevar no solo a desarrollo, a mantenimiento y rescate de esas viñas, como siento también que eso puede se conducir en 2 décadas más, 3 décadas más, como el motor de desarrollo de la calidad de vida de las personas que están en el entorno de ustedes. Es muy lindo Yo ver creo que eso. sin duda. Sin duda, porque además lo vemos como un proyecto, o sea, este es nuestro proyecto también de vida, es un proyecto de muy largo plazo, ¿no? Quizás generacional, no sé,
es como que no está visto como un negocio, sino está visto como un proyecto de desarrollo de un lugar que en el caso mío lo elijo para vivir, en el caso del Seba lo elige para que sea parte de su vida y no es algo momentáneo ni por un periodo de tiempo, ¿no? Esto es algo de por vida. Entonces, Ahora, hay algo que es lo que dice Pancho. Esto tiene sentido en tanto y en cuanto Pancho y Nuria vivan acá, porque es un lugar lejos, es un lugar aislado y es un lugar difícil. Es un lugar donde cada cosa cuesta el triple de lo que te puede costar hacerlo en Mendoza por el aislamiento, por la lejanía. Por eso es un proyecto donde es esencial que alrededor de Cara Sur haya algo que tenga que ver con la vida en este lugar. Pero también lo que decías, Cara Sur, digo, ha visibilizado un valle y hoy hay 4 o 5 proyectos haciéndolo bien en el valle y eso le da al valle también mucha más fuerza. Y algunos de esos proyectos son gente que trabajó con nosotros, que aprendió a hacer vino con nosotros y que luego empezaron sus proyectos personales. Y para mí ahí es donde Cara Sur tiene una fuerza muy linda que tiene que ver con que realmente ha en algún punto puesto en visibilidad a los viñedos viejos, las variedades criollas, pero el valle. Y eso Muy da bien. oportunidades. Me habla un poco de los viñedos bellos, porque ha llegado, he encontrado esos viñedos en una condición terrible. Creo que no ha identificado de pronto qué variedades estaban allá. Creo que era como los antiguos viñedos de Field Blend mezclados con todo. ¿Cómo se pasa la comprensión de los viñedos? ¿Cómo eso se da? y yo creo que eso fue un recorrido. Inicialmente empezamos a hacer un vino tinto y un vino blanco. Ahí dentro de toda esa, tenemos como dos etapas de viticultura o de la historia de la viticultura en Argentina, en esa finca, que una parte son las variedades criollas, Listán Prieto, Moscatel de Alejandría y parte de su descendencia. Y otra parte son variedades italianas que llegaron después con los inmigrantes en el 1800, 1900. Eh, ¿Cuáles son las inicialmente variedades italianas que identificaron? Bonarda, Barbera, Greco Nero, Raboso Veronese, Cardín, Freisa y Balsamina. Todo coplantado. Todo mezclado al azar. Sí. Y mezclado con criollas también. No es que es como que las viñas son. Inicialmente eran complejas para nosotros, muy complejas. Hoy venimos de hace 12 13 años haciendo lo mismo. Podándolas, cuidándolas, identificándolas, marcándolas. Muchas de esas viñas fueron como una parte muy importante del trabajo que hizo el INTA sobre criollas en Argentina, para identificarlas. El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que ahí hay gente muy valiosa que hicieron un trabajo sobre variedades criollas muy interesante, porque nosotros tampoco teníamos claro en nuestros viñedos ¿Qué era? exactamente qué teníamos. Y ellos hicieron un trabajo que lo lideró un chico que se llama Gustavo Alicuo, y que la verdad que eso nos dio mucha luz sobre lo que teníamos. Nosotros sabíamos que eran buenas porque las vinificábamos y hacíamos vinos que tenían un carácter muy particular, pero no teníamos exactamente el conocimiento en profundidad de qué teníamos en los viñedos. Es más, el listán prieto, que esta variedad, digamos, fundacional de la viticultura americana, inicialmente, cuando nosotros empezamos a trabajar en el 2014, a vinificar, ¿no? Fue nuestro primer vino de esa variedad embotellado. Y en ese momento, yo recuerdo que lo llamábamos listán negro, porque hay una variedad que se llama listán negro, que es una variedad de Canarias, y en Canarias hay listán negro y listán prieto, y digamos, creo que el primer año lo comunicamos de esa manera. Entonces como que hubo todo un crecimiento y un camino recorrido para hoy entender esas viñas y yo creo que uno de los valores grandes también del proyecto es entender eso, ¿no? Entender eso y todo lo que contaba el Seba del INTA, todo eso fue, nosotros tenemos un banco de ADN de nuestras variedades, que es algo bastante extraño. O sea, hay muy pocos lugares en el mundo de la viticultura donde pueden acceder a esa información.
Así que bueno, esa información nos dio un montón de certezas de lo que teníamos. Eso unido, digamos, a las viñas viejas, a lo mejor a empezar a viajar y ver cómo se estaban revalorizando esas viñas en el viejo mundo y descubrir las que las teníamos nosotros, era con lo que estábamos trabajando todos los días. Bueno, y todo eso un poco fue dándole identidad al proyecto y a llevarnos a donde estamos hoy, ¿no? Ahora, es Como increíble viticultores. porque hoy parece obvio, pero hace 13 años, que no es tanto tiempo, no parecía obvio, no había un vino en Argentina que hablara de estas variedades. O sea que el camino nos llevó un tiempo de ir entendiendo, de ir comprendiendo qué es lo que teníamos. Ahora esas viñas estuvieron 100 años ahí. Por eso lo que valoriza las cosas es el ojo que observa. O sea, las cosas no tienen valor simplemente por lo que son, sino desde qué punto las miramos y cómo somos capaces de verlo, es cómo somos capaces de valorizar lo que tenemos. Y ambos son dos viñedos distintos de las blancas y de las tintas. ¿O cómo se dividen los viñedos? ¿Cómo Todos están? tenemos dos fincas. Ok. Una En realidad, finca, tres contando esta. bueno, tres con la de Barrial, que ahora tenemos ya del año pasado, tenemos la primera cosecha de criollo de acá. Barrial está casi a 1700, donde estamos hoy, que es donde está la bodega, que es una IG. Hilario, que es la IG de las Viñas Viejas. Ahí tenemos dos propiedades, una que tiene 10 hectáreas y 5 con viña vieja, y lo demás son frutales y algo forestal y después callejones y espacios, digamos, con vegetación nativa. Y otra finca que se llama La Totora, que tiene media hectárea de viña vieja y una viña nueva de casi una hectárea de criolla chica. Las viñas, las cuatro viñas de la finca más grande, que es la llamada Finca Magio, porque pertenecía a la familia Magio anterior a nosotros, es una finca que hay parcelas de una hectárea 200, una hectárea 300, y algunas tienen más de 25 variedades mezcladas, blancas, rosadas y tintas. O sea, así Loco. están distribuidas todas las viñas. Salvo una viña que tenemos con moscatel de Alejandría, que eso es pura, es todo moscatel de Alejandría, y una viña que tenemos con torrontés sanjuanino, que también es una viña pura. Ujú. Y después lo que tenemos son todas las plantas esas identificadas. Nosotros tenemos nuestras viñas identificadas y cosechamos. Algunos vinos los hacemos como field blend y otros vinos los elaboramos como varietales. Ok. ¿Podría hablarme un poco de cómo piensan eso? Porque muchas veces cuando vamos al viejo mundo ha habido como si fuera una selección eh, natural, pero no natural, en el sentido de que el hombre va eligiendo las mejores cepas en aquel momento y después se arma un field blend y se cosecha todo, se vinifica todo junto y así nace el vino field blend. Por lo que siento de ustedes, hay un proceso de selección en la cosecha y después vinifican todo. ¿Cómo pasa eso? Mira, los viñedos que nosotros trabajamos se plantaron pensando en productividad y en azúcar, porque era Ok. un poco, digamos, lo que definía el negocio del vino, era tener kilo y tener grado, Y grado grado. azucarino, ¿no? Entonces, un poco las mezclas tenían un poquito ese sentido. Entonces tenés variedades como el torrontés y la cereza, que son productivas, y variedades como la criolla chica, que genera, digamos, grado alcohólico, o los moscateles rosados, que también generan grado alcohólico. Entonces la viña la tenían un poquito armada de esa manera. Después empezaron a plantar variedades tintas cuando empieza a tener valor el tinto, el vino tinto, que eso es posterior, digamos. Y ahí entran estas variedades italianas, pero no había vivero, así que eran familias que venían de Italia y traían material de viñas de Italia, que eran viñas que estaban también plantadas con variedades al azar, que sí de las viñas italianas que nosotros trabajamos y hacemos ahí un field blend que es el Cara Sur Tinto de Paraje Hilario.
Esa viña sí fue pensada, o esa mezcla sí fue pensada, una mezcla del viejo mundo. Es una mezcla de variedades tintas que se usaba en el Piemonte o en Savoie para Ese que elaborar estoy a ese catar, ¿no? vino, esa etiqueta. Y nosotros sí, eso lo respetamos. Con ese vino lo trabajamos como field blend. Lo que pasa en esa misma viña tenemos variedades blancas que quedaron de la viña que son más viejas, o sea, son Ok. viñas que se han ido replantando con tinta, y eso sí lo trabajamos aparte, porque hoy nuestra manera de entender la viña no es la misma manera de entender la viña con el sentido que fue plantada. Entonces, como que ahí en la parte de definir lugares por suelo, por altura y por variedad, es un poco nuestra mirada dentro de esa antigua viticultura. Ahora, las plantas son espectaculares, ¿eh? Las plantas son, porque el sistema de conducción es un sistema de pérgola. Es un sistema donde se cultiva alto para proteger de la intensidad de la luz. Entonces, la verdad es que cada planta es única, individualmente diferente a las demás. Y yo cada vez que voy al viñedo saco fotos de plantas, debo tener, no sé, infinita cantidad de fotos de cada planta porque son espectaculares. Ahora, hemos ido evolucionando y hemos ido aprendiendo Ok. en el camino. Si uno mira esto de los field blend, bueno, hemos ido entendiendo por qué el tinto este que estás probando, en algún punto tiene sentido ese field blend. Y después hemos aprendido que en las criollas no tiene sentido mezclarlos con cerezas o con torrontés, sino que necesitamos separar esas criollas porque son algo único. Entonces, no es que hacemos lo mismo en todos lados, sino que Ok. depende, el viñedo es cómo nos paramos e interpretamos el lugar. ¿Y podrían hablar cómo ha interpretado ese tinto y después el blanco? Tengo el blanco acá también y tengo criollas tintas 2023 también. Así que eh, me gustaría catar y comprender los vinos con usted y después hacer un par más de preguntas, si no Vale. te importa. ¿Con cuál quieres que empecemos? Vamos al tinto Paraje Hilario, que 2023, que es lo que tengo acá. No sé, no necesariamente ustedes necesitan abrir porque conocen el vino perfectamente, pero ok, Aprovechamos, ¿no? Hay que entonces está almorzar bien. después, así Es que una buena excusa para abrir una botella. No, y yo he visto que ustedes tienen experiencias de enoturismo entretenida, que mucha gente va y almuerza con ustedes, y catan los vinos. Yo he visto en las fotos en la internet, mucha gente feliz, así que bueno. yo creo que, como dije antes, para mí el camino, un camino que tenemos que aprender y que bueno, nos tenemos que adaptar, porque al final uno vive acá medio perdido en la montaña y le gusta hacer vino y le gusta andar solo por la vida, perdido en la montaña. Entonces es todo un aprendizaje. eh, Nada, la hospitalidad, ¿no? Que lo estamos recorriendo y que estamos aprendiendo. Y desde, nada, desde la simpleza de que hagan un poco lo que hacemos acá. Estamos haciendo las viñas viejas están al lado de la montaña, así que hacemos algunos trekking en la montaña. Ah, eso Eh, que quería preguntar, estaba con vergüenza. Hay treques entretenidos para hacer también. ¿De En el cuánto valle hay tiempo? muchísimos y nosotros hacemos algunos vinculados con el vino también desde Cara Sur, porque los Ah, chicos que trabajan con nosotros en la viña y en la bodega son todos montañistas. Entonces como que los fines de semana, La, de lunes a viernes hacemos vino, sábado y domingo hacemos trekking. la cultura acá del lugar es la montaña, ¿eh? Es impresionante. me recuerdo cuando empecé en 20 años atrás, justo estamos completando 20 años, y a Mendoza y quedábame en el Hyatt. Y el número la mayoría de las personas que iban eran ingleses y otros tipos que venían por las montañas, Sí. no por el vino. No creo que han disminuido el número de personas que van por las montañas, pero seguramente creció los que Seguro. van por el vino, ¿no?
Entonces, bueno, es muy entretenido, muy entretenido. La gente de la montaña toma vino, casi toda, así que Sí. además, como son deportistas, tienen buena capacidad también de digestión de vino y son grandes bebedores. Combustible, combustible, Sí, ¿no? sí. Bueno, este vino es el primer vino que hicimos. La primera añada es 2011. Un poco las viñas viejas y el Vade lo conocimos o lo empezamos a conocer a través de este vino. Y Mm, probablemente sea el vino que más ha evolucionado y cambiado desde que somos viticultores acá en Calingasta. Desde un inicio donde vinificábamos muy simple y bueno, y todavía quizás sin entender mucho el lugar, pero convencido de que el camino era por ahí, eh, a, a las vinificaciones de hoy, digamos que bueno, que yo creo que son mucho más transparentes con el Valle de Calingasta y con la montaña. no. Hay una cosa que es importante, lo que te contábamos, estábamos alejados de todo. Acá no había bodegas, o sea, no había un par de bodegas, pero no, nosotros cuando empezamos hacíamos vino en el garage de los papás de Pancho. Y ese era el lugar donde trabajábamos y ahí fuimos creciendo hasta que en un cierto punto necesitábamos construir una bodega y ahí construimos nuestra bodega. Pero realmente es un lugar donde hemos trabajado con mucha simpleza desde el inicio, porque digo, esta situación del valle hace que los recursos sean recursos bastante simples. Acá Expeditivo, no sí, podés ir a sí. alquilar una bodega para hacer vino, no, te tenés que arreglar con lo que tenés en el Gol. lugar. Y eso es un valor, y es un valor importante porque creo que los vinos cuentan este paisaje, pero también la historia de la pureza en la que están hechos. Yo creo que también nos Bueno, para pasó. usted que ha nacido en una familia en una tercera generación de bodeguero, es como que vivir un poco lo que su abuelo ha vivido probablemente, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. Pero sí, y ha has- sido, como- no, ha sido ir construyendo e ir armando el proyecto desde la nada. Que son difíciles, pues son proyectos de pocas botellas, no son proyectos donde. Y después que hemos tenido en algún punto que hacer un trabajo de evangelización sobre lo que eran las variedades criollas. ¿Querés ok, contarle la y vinificación? lo que son las variedades criollas para que las personas comprendan exactamente de lo que estamos hablando. Em, en, en Argentina, variedades criollas son las variedades que se generaron por cruzamientos naturales entre flores, digamos, de diferentes variedades. Inicialmente, esas variedades eran dos variedades que llegaron de España, que fue la Listán Prieto, que en Argentina llamamos criolla chica, en Chile se llama uva país, y la Moscatel de Alejandría, que fue la variedad que trajo la Iglesia Católica, digamos, española. Esas dos variedades se cruzaron naturalmente en Argentina y dieron origen a un montón de variedades. Después te mandamos el mapita para que Perfecto. lo muestres. Eh, que la más importante en Argentina es el torrontés riojano, que es el torrontés que se hace en todos los valles calchaquíes en el norte. Y en esa descendencia también está el moscatel tinto, que es una variedad que se descubrió acá en nuestras viñas y que nosotros elaboramos como varietal. La cereza, la criolla grande, el torrontés sanjuanino, la canela, todas esas son variedades criollas. O sea, son Ok. la descendencia del cruzamiento de estas dos variedades españolas que llegaron a América en el 1500. Eh, Y en ese cara azul tinto que tenemos, que son las variedades más las italianas, ¿no? Que cien por tenemos. ciento variedades italianas, sí. Ok, El Son Pil cerca de Blend, 7. claro, son 7 las que tenemos plantadas. Una, que es la balsamina, la usamos 100% para hacer un vino rosado, pues madura muy temprano. Y las otras 6, Bonarda, Barbera, Greco Nero, Raboso Veronese, Cardín y Freisa, las usamos para hacer este Pil Blend. Esto es perfecto. 100% racimo entero, pisado, en las cajas de cosecha y entra a fermentar a 2 piletas de hormigón de 3000 litros, fermentación espontánea,
con los escobajos y descubamos cuando termina la fermentación alcohólica. Ese tema de los pisados, ¿lo hacen lagares de algún tipo No, especial? no, ¿No? pisamos en las mismas cajas que cosechamos. Son cajas de 20 kilos Ah, sí. cerradas, entonces cosechamos, seleccionamos muy bien en el viñedo y luego pisamos dentro de las cajas y con la caja vamos a la pileta. Ok, entonces el proceso de pisaje es rápido, no es Muy un tema rápido. muy... Ok, Pisa, entra, pisa, entra, pisa, entra. Y es rápido y ok, hay una cosa que es importante, Cristian. Al pisar en la caja no dejamos mucho racimo entero, entero que quede el grano entero. Entonces, lo que buscamos es no tener maceración carbónica, porque la ok, maceración carbónica es una técnica de vinificación. Me gustan los vinos con maceración carbónica, pero inmediatamente hablamos de la técnica de vinificación más que del lugar. Entonces, buscamos en el raspón, en el engaso, la estructura o construir la estructura del vino, pero nunca tener una maceración carbónica. Y después el tema del hormigón agrega mucho también. Bueno, sentimos el tema del engaso acá en la estructura y el hormigón sentimos un poco la textura también, ¿no? Me encanta ese conjunto porque la fruta es una fruta muy exuberante. Y después esos dos contrapuntos más la acidez acaban por armar de una forma equilibrada el vino, ¿no? No sé si estoy hablando una tontería, No, pero no, no. sé que lo Es siento. así. Inicialmente, nuestras primeras añadas, usábamos un poquito de escobajo, 10%, 15%, 20%, empezamos subiendo. Eh, Teníamos, sobre todo la bonarda, son variedades es mucha fruta, son como muy exuberantes. Y Exuberante. esta manera de vinificar también es como que disminuye un poco esa intensidad, sobre todo aromática, que también va a la miel o a la cera que puede llegar a saturar un poco y se vuelve un vino más de boca. Sí, Que yo creo que un poco la interpretación de la montaña tiene que ir más por eso. O sea, la montaña es más textura que aromas. Entonces, los vinos tiene mucho sentido que también sea más textura que aroma. Y muy estas bueno. son variedades que de por sí hay muchas que son aromáticas. Entonces, esta forma de vinificar y el hormigón yo creo que ayudan a conducir el vino más hacia las texturas que hacia la parte aromática. Es interesante porque o sea, son complementarias estas variedades. Hay variedades que maduran un poquito antes y otras un poquito después. Entonces también las variedades que maduran un poco más tarde te ayudan en la acidez natural del vino. Entonces el momento de cosecha también es un momento donde tenemos que estar atentos porque no son 6 variedades que van madurando a su ritmo y ahí necesitamos tener en claro cuál es el momento. Y algo que hemos aprendido mucho es adelantar. Hemos ido adelantando cosecha con lo que hacíamos antes. Hemos perdido miedos estos 10 años. Nos animamos Bueno, más. bueno. ¿Y quieren pasar para el criollas tintas o para el blanco? Vamos al ¿Qué? criollo estilo. Criollas tintas, vamos. Esto sería un poquito una parte de la descendencia del cruzamiento este natural entre Listán Prieto y Moscatel de Alejandría. Ok, Las criollas tintas que dominan en el valle son la cereza, que es una variedad de uva, ¿no? Que se llama igual que la fruta. La criolla grande, como en segundo lugar, y la canela y otras criollas tintas como el moscatel tinto, como más minoritaria. Eh, en esto nosotros, digamos, como nuestra interpretación de todo este conjunto de variedades criollas. Este es un vino, digamos, que no es varietal, ¿no? Que también es un field blend, y que como concepto nació nosotros en el 2018, es la primera añada del proyecto de Pérgolas, y en ese momento Carasur ya era un proyecto que estaba consolidado en el mercado interno, principalmente en Buenos Aires, que ya exportaba a varios países y que nadie o muy poca gente en nuestro pueblo sabía que hacíamos vino y que había una bodega, ¿no? Y la cultura, nada, en el 2018 todavía no había
no se respiraba viticultura en el Valle, ni en la vendimia, nadie sabía que estábamos en vendimia. Entonces, lo que pensamos fue, habiendo mucha viña vieja en las casas, en forma de pérgolas, que las pérgolas se le dice a esas galerías con plantas que te dan sombra en el verano y que Sí, te dan uva para comer y que la gente hacía vino en sus casas con esa uva. Abrimos un poco el juego a que los pobladores del Valle de Calingasta nos traigan su uva para elaborar un vino, digamos, que sea el conjunto de todas esas pérgolas, con la condición de que sea variedad criolla y viña vieja. Esas eran las dos condiciones que nosotros poníamos. Y bueno, las separábamos, las blancas por un lado, las de color por otro lado. Entonces Pérgolas nace Y abriendo la bodega. después le dábamos vino, Después le damos le vino. pagábamos la uva con vino. muy Era un, bueno. Todos, pero todos ganan, todos Todos felices. ganan, sí. Había productores que traían a lo mejor 5 cajones y el lunes nos traían uno, el martes nos traían otro, el miércoles nos traían otro. Y esa uva lo hacía pasas de uva porque no había forma de vinificar, digamos, 20 kilos por día, digamos. Pero bueno, fue un proyecto un poco de apertura o de vínculo con nuestro pueblo bueno, y que fue creciendo. Hoy elaboramos gran parte de nuestras uvas, pues nosotros tenemos muchas uvas criollas tintas y criollas blancas. Seguimos recibiendo uvas de casas locales y yo creo que, digamos, desde la humildad, es un proyecto que abrió una categoría de vinos en Argentina. Hoy, digamos, hay una categoría de vinos que es el de las variedades criollas, tintas y criollas blancas, que sigue creciendo, que se sumaron jugadores también de bodegas grandes. Hay muchas bodegas grandes en Argentina que hacen estos estilos de vino, de estas variedades. Bueno, y un poco es el vino blanco y el vino tinto que se tomaba en las casas, en casi toda la Argentina vitivinícola. sí, cuando mirás, hasta no parece un tinto. Son variedades en general de poco color. O sea, son un color que es mucho más ligero. Sí, me encantó. Bueno, hay vinos que catamos que tienen una historia linda, eh, pero pero en la cata no son tan lindos, así que, pero este me sorprendió porque tiene una energía, una vibración y al mismo tiempo hay una finesse. No encuentro trazos de rusticidad, no es un vino rústico, al revés, es increíble que se pueda hacer un vino con esas características de un tema tan amplio en términos de no selección. No parte de un principio, solo queremos las mejores uvas que puedan nos traer y nos presentar, y las mejores uvas que podemos. Y al revés, manejan hacer, sale una cosa tan linda de un tema tan eh, abren tanto la mano del control y aún así sale un vino como ese. Así que es para mí como catador, muy entretenido. Muy, abre un poco la mente, ¿no? Hemos aprendido mucho, ¿eh? Hemos trabajado mucho en esto, en las criollas, sobre todo momentos de cosecha, vinificación. Los viñedos hoy están en otro estado. La verdad que Ok. tenemos nosotros somos agricultores antes que nada, y los viñedos están en otro estado, pero yo también siento que son vinos que desde lejos pueden parecer en algún punto no tan importantes, pero cuando te acercás al vino, el vino tiene algo de profundidad, de elegancia, de pureza, Sí, que era imposible de pensar con estas variedades antes. sí, sí. Me encantaría ir para el blanco porque quiero quizás sentir el hilo conductor entre los vinos y conseguir comprender un poco más el proyecto como un todo. Bueno, ese ya estaba, ustedes estaban a Qatar desde el principio, entonces debe ser un... Esto es principalmente torrontés sanjuanino, que es una variedad criolla.
del cruzamiento de Listán Prieto y Moscatel de Alejandría, que a diferencia a lo mejor de su hermana, el torrontés riojano, que a lo mejor es la variedad criolla argentina más popular y internacionalmente La más variedad blanca más importante, plantada de Argentina, el y la torrontés variedad blanca, riojano. claro, y una variedad muy importante en Argentina. Esta no es una variedad aromática, sino que también lo que hablamos antes, es una variedad que va más a la textura y a la salinidad. Yo creo que todo esto que estamos contando es cómo se comportan estas variedades en el Valle de Calingasta, ¿no? Acá hay un factor lugar bueno, que es el que nosotros miramos y, y donde tratamos de hacer foco, ¿no? Así que quizás no es solo el torrontés sanjuanino, sino es el torrontés sanjuanino del Valle de Calingasta que trabajamos en Cara Sur, ¿no? Es como que un poco estos vinos son la combinación de todo eso, no son variedades al azar que se comportan igual en todos lados, ¿no? Es como que este lugar yo creo que es especial en un lugar especial, digamos, ¿no? Y para la viticultura también. Ahora, interesante lo que contaba Pancho, porque esta también es una variedad olvidada, porque Argentina se concentró en el torrontés riojano por toda esa parte aromática. Sí, que Que justo lo que me afasta de ese torrontés, el exceso aromático muchas veces, eh, que para mí se convierte muchas veces en vinos un poco infantiles, ¿no? Y, y acá no hay no, no, eso, ¿no? no está esa parte aromática, no está ni en la uva cuando la probás. Es una Mm, variedad que, es más, en la uva te podría parecer neutra, pero lo interesante es la boca. Tiene una sí, acidez y una textura en boca muy buena. mucha estructura también. Esta es Me una enc- variedad que nosotros estamos trabajando ya hace mucho tiempo con crianzas biológicas. Eh, este año, digamos, embotellamos la primera añada, digamos, con más de 500 botellas de un vino criado ya por varios años bajo velo. Y creo que para mí tiene también ese perfil nada, medio neutro o muy austero en la parte aromática y esa salinidad que después de un tiempo de una crianza biológica o también de una crianza oxidativa, creo que vuelve a una uva tan común y tan simple de este valle. Nada, da vinos que son realmente especiales, que son complejos, que son ricos. pero para mí ese vino está encima, muy especial, Ahora, muy... lo que decía Pancho de la crianza biológica es interesante porque acá, por el ambiente donde estábamos aislados y todo, los velos o las flores se hacen rapidísimo. Es algo natural. A mí me pasa que en otros lugares me cuesta, si quisiera tener un velo, no puedo. Acá, lo natural del lugar es que rápidamente se tenemos forma. velo. Entonces, el velo es parte casi una condición del lugar. Si nosotros queremos no tener velo, tenemos que trabajar muchísimo más, porque naturalmente el lugar nos da eso. Y para mí ese velo, esa flor, también ayuda mucho a afinar la boca, porque el Ah, vino sí, se come un poco la glicerina, el dulzor, y lo enfoca. muy bueno, muy bueno. Mi, bueno, algunos de los vinos que elaboras, Seba, yo creo que hay una busca por el concepto absoluto de perfección, como un fine tuning, eh, que aquí me parece que tiene que cambiar un poco qué sería la visión de perfección frente a ese lugar y a las uvas que ahí están. Y eso, ¿qué sería el vino perfecto? ¿Es un vino perfecto, imperfecto o algo que podría Yo cuando, lograr? Desde la viña se puede yo, contar eso. yo, yo cuando vengo acá me tengo que olvidar todo lo que hago allá y cuando voy allá me tengo que olvidar todo lo que hago acá. Son dos mundos completamente diferentes. Dos situaciones completamente diferentes, dos historias completamente diferentes, dos formas de trabajar el viñedo diferentes, dos formas de trabajar la bodega diferente. O sea, no,
No, y eso ha sido un aprendizaje para mí muy importante, que no solo ha sido un aprendizaje, digo, del proyecto, ha sido un aprendizaje personal. Yo en algún momento vine con una cabeza de una viticultura donde todo tenía que tener el mismo brote, la misma, a tratar de modificar una planta vieja. Y ahí las plantas rápidamente me enseñaron que acá había que respetar lo que era, Tiene que porque rendirse sí. al hábitat, ¿no? Sí, sí, pero para mí ha sido para mí Cara Sur ha sido un aprendizaje muy fuerte. Y yo entiendo lo que vos decís sobre la precisión. Para mí lo más bonito de Cara Sur es que más allá de, del trabajo que hacemos en el viñedo y en la bodega, que es de precisión, los vinos tienen una pureza, una cuestión salvaje, pero salvaje no rústica, pero Sí. salvaje, muy interesante. Y son únicos. A mí disfruto mucho de estos vinos que distan mucho de lo que podemos pensar como un vino perfecto. Sí. Sí, entretenido. Y ahí eso me trae un poco para un tema que quizás debería haber hablado justo al principio, que es la naturaleza de la marca, que es Cara Sur, ¿no? Que quiere, muchas personas que no son alpinistas, no conocen la montaña, no saberían. Entonces, quizás Pancho puede decirnos qué es Cara Sur. Bueno, la cara sur, se le dice cara sur a la cara que mira al sur, ¿no? De las montañas. En el hemisferio sur, las caras que dan al sur son las caras más frías, así que es donde generalmente están los glaciares o las rutas más de hielo. Y nosotros, bueno, la montaña más alta de San Juan es el Mercedario, que es la octava montaña de América. Tiene 6.720 metros sobre el nivel del mar, que está acá enfrente. Si Es más, salimos, si salimos la vemos ahí. En el 2006 con mi hermano, con uno de mis hermanos, hicimos la primera ascensión invernal, en invierno de esa pared, que fue una experiencia para nosotros muy especial. Tuvimos varios problemas, nos entró una tormenta, demoramos muchos días en salir de ahí. Yo tenía 23 y mi hermano 21, estábamos en la mitad de nuestra carrera en la facultad, los dos estudiamos agronomía. Y un poco cuando, nada, nuestra vida después de eso se aferró, tuvimos que dejar de hacer montaña durante un tiempo largo y se aferró mucho a la viticultura. Después se fue volviendo a la montaña y hoy, digamos, está muy equilibrada entre las dos cosas. Y bueno, nada, cuando empecé a hacer el vino, hicimos como un trabajito con eh, somos cuatro socios, ¿no? Está Marce, que es la pareja del Seba, y Nuria, que es mi pareja. La Marce es arquitecta, la Nuria es diseñadora gráfica. Cuando nos hizo un trabajito para ponerle nombre a lo que estábamos haciendo. Y bueno, claramente la cara sur de esta montaña era algo muy fuerte y bueno, y quedó ese nombre. Y es más, la Y- primera etiqueta que la mostraste vos recién es la sí. cara sur de la montaña y hay una línea roja que es la ruta que abrimos nosotros en el 2006. Ah, qué bueno. Sí. Bueno, entonces hacer la Cara Sur es elegir la ruta más difícil, ¿no? la más extrema en Y el en hemisferio invierno sur. además. O sea, era como, sí, sí, Por sí, nos eso caracterizamos por tomar, digamos, desafíos difíciles, que son los más lindos, ¿no? en Estados Unidos sería el North Face. Claro, la Yes. marca North Face viene de eso, de la cara Eh, norte en el hemisferio norte. no, estoy feliz que el vino ha ocupado esta marca en nuestro hemisferio, así que lo congratulo por eso. Eh, bueno, ha sido un enorme placer tener ustedes a un sábado para tomar vino y hablar de ese lindo proyecto que usted tiene. Ojalá nos encontremos personalmente pronto para hacer nuevamente, pero en persona y agradezco y espero que van a aprovechar el fin de semana con tu familia y entre amigos. No, Muchas estamos gracias. los dos solos igual. Hemos venido a trabajar, que nos vamos a ver al Ah, viñedo y tenemos... Nuria viajó y Marce no vino, así que estamos los dos solos de trabajo hasta... entonces
Al intenso. trabajo. Viñedo y bodega. Viñedo y Al bodega tra- vamos. Tenemos igual Por- carne para la parrilla, para la noche, así que Eso voy a empezar tenemos proteína. justo ahora también voy a hacer lo mismo, ¿eh? Muy Muchas bien. gracias a los dos y los Gracias, congratulo Cristian. por el proyecto, lindo proyecto. Muchas gracias. Salud, salud. Chao, chao. Fiquem bem. Tchau, tchau. Esse programa é um oferecimento Adega Online, o marketplace oficial da revista Adega.